Carlos. Bienvenidos a todos a este webinar que estamos ofreciendo, My América Latina. Estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros. Bienvenidos a todos los que se están añadiendo a nuestro Zoom en este momento. Queremos darles una cordial bienvenida. Estamos muy contentos, muy emocionados porque a muchos de nosotros nos gusta la ficción. Nos encanta, decía C.S. Lewis, ¿no? Leemos para saber que no estamos solos. Y luego otro autor decía, leemos para olvidar o para recordar. Y creo que a los que nos gusta la ficción histórica, nos gusta recordar el pasado, pero también olvidar el presente por un momento y viajar a otra época, a otros lugares, pero también nos encanta, ¿verdad?, conocer a los personajes. Así que estamos muy contentos por tener este webinar el día de hoy, cómo escribir ficción histórica. Sean todos bienvenidos y antes de presentar a nuestro conferencista de esta tarde, quisiera nada más recordarles que tenemos la sección de Q&A. En ese lugar pueden depositar sus preguntas para el final de esta sesión. También tenemos el chat, donde también pueden poner sus comentarios. Y muy buenas noches a todos que nos están viendo en distintos puntos de América Latina. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Emanuel Elizondo. Él sirve como director editorial asociado en B&H Lifeway Español. Es el pastor principal de la Iglesia Vida Nueva en Monterrey, México, donde sirve por medio de la enseñanza y la consejería. Es autor de varios libros, incluyendo El éxito de ventas, Enséñanos a orar y la novela histórica Cornelius. Y hoy, como pueden imaginar, lo hemos invitado principalmente por la novela histórica, por Cornelius. Es conferencista y autor que ha impartido clases sobre la interpretación bíblica, la escritura creativa, entre otros temas. Está felizmente casado con su esposa Milka y tiene 2 hijos pequeños, Marcos y Santiago. Bienvenido, Emanuel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Keila. Estoy muy agradecido primeramente por la oportunidad de conocerte a ti y conocer a esta comunidad de escritores y muy agradecido por la oportunidad de hablar de un tema que yo sé que a ustedes les apasiona mucho y a mí también. Soy un apasionado de la ficción. Ahorita que mencionabas a C.S. Lewis, me encanta Lewis y ahora que están publicando las novelas de Narnia con sus ilustraciones originales, luego me puse súper feliz, ¿verdad? Qué padre que vamos a tener esto en México y en América Latina. Entonces, muchas gracias por la invitación. Si les parece bien, voy a compartir una presentación y en esta presentación voy a aprovechar el tiempo también para presentarme un poquito, contarles quién soy yo y después comenzar con lo que va a ser el resto de nuestro tiempo. Entonces déjenme pongo aquí en pantalla lo que es mi presentación. Perfecto, ahí estamos. Vamos a estar hablando sobre escribir una novela histórica. Voy a estar hablando de varios aspectos de lo que es, de lo que ha sido mi experiencia con eso. Y quiero que también decirles, queridos hermanos y hermanas, que esto lo estoy escribiendo desde la perspectiva de mi experiencia, no necesariamente como esto es como se deben de hacer las cosas, sino esto es el camino por el cual yo voy, porque no siento como que ya llegué para nada. De hecho, me siento como un escritor con mucho deseo de seguir creciendo. Entonces, déjenme comenzar con una breve biografía. Yo soy mexicano, vivo en la ciudad de Monterrey. Y de hecho, ahorita le estaba diciendo a los hermanos que de aquí de mi ventana de mi estudio se ve el Cerro de la Silla, que es el cerro, uno de los cerros o montañas más icónicos de todo México. Y es definitivamente la montaña más conocida aquí en la ciudad de Monterrey. Entonces yo crecí y ahora vivo aquí en México, en la ciudad de Monterrey. Y comencé a escribir cuentos a los 8 años cuando unos amigos de la escuela que eran mayores que yo, ellos tenían 9 años y cuando uno está chico, de 8 a 9 años es como que no, están bien grandes, ¿no? O sea, eran como que los chicos grandes estaban escribiendo cuentos y los vendían. Los vendían a 10 centavos cada cuento. Entonces yo pensé,
oye, pues si ellos lo pueden hacer, pues yo también lo voy a intentar. Y me fui a mi casa y escribí mi primer cuento. Y fíjense que cómo son las cosas que gracias a Dios, aunque lo llevé a la escuela para venderlo a 10 centavos, nadie me lo compró. Pero lo bueno es que todavía lo tengo. O sea, tengo la copia original de mi primer cuento y me dio una buena lección que cualquier persona puede escribir algo, pero que otros quieran leer lo que escribes, eso sí está bien difícil. Eso me he dado cuenta que no es fácil, necesita mucho empeño, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Eh, pero bueno, en otra ocasión les podré poner en pantalla ahí cómo se ve mi primer cuento. Y todo comenzó porque empecé a leer La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, que por cierto está como por aquí. Ese esa primera novela que yo recuerdo verdaderamente haber leído, sumergirme en el mundo de la ficción, y yo dije, esto es algo que yo quiero hacer. En ese tiempo no pensaba nunca como yo quiero ser escritor, simplemente pensaba, yo quiero escribir cuentos, yo quiero escribir historias. Mi primer cuento se llamaba Cuidado con los dinosaurios, ya se imaginarán, un niño de 8 años. Me encantaban los dinosaurios. Creo que en ese tiempo estaba saliendo la película de Parque Jurásico, entonces era como, y el personaje principal era yo mismo, no sabía desarrollar personajes, entonces lo único que pensaba es yo. Entonces yo viajaba en el tiempo y conocía a Pedro Picapiedra bueno, ahora que lo leo me da risa, ¿verdad? Pero digo, bueno, gracias a Dios por ello. Eh, yo estudié medios de comunicación y después el Señor me llamó al ministerio. Estudié una maestría en divinidad y en 2021 terminé un doctorado en exposición bíblica. Me gusta mucho enseñar la Biblia y, y parte de mi ministerio al cual le dedico mucho tiempo es a a la enseñanza de la escritura. Eh, Fui director editorial de Coalición por el Evangelio, que es una página de internet de artículos cristianos. También editamos, bueno, ya no trabajo ahí, pero tengo muy buena relación con ellos. Editamos libros y en otra ocasión les contaré la historia de cómo llegué allí, porque fue algo que no me esperaba. Un día me encontré con el que era el director editorial, tuvimos una conversación de 5 minutos en un pasillo, le dije que me gustaba escribir, me dijo envíame 3 artículos, se los envié, me dijo que le había gustado uno y que otros dos no, me dijo pero te lo voy a publicar y entonces le envié otro y le envié otro y siempre les enviaba, yo decía, les voy a enviar un artículo que no tengan que editar, o sea, que esté obviamente siempre lo editaban, pero mi meta era que esté tan bien que no les dé trabajo. Siento que eso les gustó porque tiempo después me dijeron, oye, ¿nunca has pensado en ser editor? Y les dije, bueno, quizá de tiempo parcial y empecé a editar y las cosas siguieron progresando hasta llegar a la dirección editorial. Después de ahí me invitaron a B&H Lifeway Español. Comencé como el editor en jefe de Biblias Holman, es decir, las Biblias de estudio y las Biblias de texto siguen siendo mi responsabilidad primaria, pero hoy trabajo como director editorial asociado en el que superviso mayormente las Biblias de estudio y las Biblias de texto, pero también superviso algunos libros. Por ejemplo, acaba de salir el nuevo libro de Fermín Cuarto que se llama Sí, Señor. En ese caso, yo fui el editor que contactó a Fermín, que editó su libro, y así he editado algunos otros libros en la editorial. He publicado libros independientes, por ejemplo, Mi Mesías, que es una novela histórica, la publiqué en 2012. Estaba yo aprendiendo a publicar como independiente. Y Bibliaventura, ese me lo publicó una editorial muy, muy, muy pequeñita en México que ya desapareció. Y al desaparecer yo lo pasé como libro independiente. Entonces, me he enfocado mucho y por mucho tiempo le dediqué bastante tiempo a aprender cómo publicar un libro como independiente, cómo buscar artistas gráficos y he aprendido mucho en el proceso sobre lo que es hacer un libro y lo difícil que es vender un libro. Creo que eso es uno de los retos más grandes, es lograr llevar el libro hasta el lector. Otros libros que he escrito o editado con editorial tradicional, Cómo leer tu Biblia, ese yo soy uno de los editores, escribo 3 capítulos, creo que son, no me acuerdo si 2 o 3.
y Enséñanos a orar, que se publicó en 2020. Y este es un librito que sí me tomó por sorpresa porque gracias a Dios le fue muy bien y estuvo ahí en los libros cristianos más vendidos por unos 6 meses, creo que fue. Y me tomó por sorpresa porque es un librito pequeño, tenía creo que 20,000 palabras y lo escribí con mucho corazón y después les contaré la historia de cómo Dios me enseñó muchísimo a orar por medio de escribir ese libro y me ha enseñado mucho a orar, por diversas razones que después les contaré. Eh, con Editorial Tradicional también publiqué en 2020 Cornelius, que es esta novela histórica de la cual voy a estar hablando el día de hoy. Y les anticipo que en noviembre de este año sale Un Resplandor en las Tinieblas. De hecho, todavía ni siquiera lo hago público, ya lo vamos a sacar en redes, ya lo puedes ver en Amazon y todo eso, pero todavía no lo he hecho público, ni la portada, ni el título. Entonces, esto es algo nuevo. Estoy muy nervioso, como siempre, que va a salir un libro, me siento muy nervioso, eh, muy emocionado y toda esa mezcla de cosas. En el caso del libro de la derecha, como pueden ver en la portada, parte de la historia sucede en el siglo XVI, en el tiempo de la Reforma y Contrarreforma, entonces tiene que ver un poquito con eso. Bueno, voy a continuar y no sé, Keila, si tú me quieres detener o algo, tú me dices, si no, yo le voy a dar, este, Vamos bien, seguimos. ok, perfecto, Adelante, gracias. muy bien. Quisiera comenzar, hermanos y amigos, hablando sobre el porqué de escribir ficción histórica. Y les voy a decir que yo personalmente no me considero como que soy un escritor de ficción histórica y ese es mi género, porque he escrito en diversos géneros. He escrito en ficción histórica, he escrito libros para niños. Me gusta mucho leer fantasía épica, por ejemplo, desde El Señor de los Anillos hasta Brandon Sanderson. Entonces, yo digo, a mí lo que me gusta es contar historias. O sea, eso es lo que me gusta, contar historias. Y es la historia la que dicta, ¿no? A veces es mejor, ok, esta historia pues es una novela histórica, pero habrá otra historia que es más como una historia de suspenso, o a lo mejor es otro género literario. Después podemos hablar de que las editoriales pues les gusta y a los agentes literarios les gusta que sus escritores más o menos sigan la misma línea, pero eso es otra discusión, ¿verdad? Pero por ahora hablemos de, en específico, la ficción histórica. Creo que cada escritor va a tener sus motivos por los cuales escribe en este género. En mi caso, al yo tener un trasfondo teológico, con la maestría en divinidad, eh, con predicar a la iglesia, con adentrarme mucho en los evangelios, entonces empiezas a vivir en este mundo. Yo me sentía que, que me transportaba continuamente a la Judea del siglo I, al estudiar el Evangelio según San Marcos y el Evangelio de Juan, que son dos de los evangelios que he estudiado mucho. Y entonces se te empiezan a ocurrir ideas, ¿no? O sea, estás tanto tiempo ahí que se te empiezan a ocurrir ideas. Oye, estaría interesante escribir sobre esto y sobre lo otro. Eh, y en parte yo llegué al género de ficción histórica por medio de la escritura. Por ejemplo, ahorita estoy escribiendo una novela histórica que se desarrolla en los tiempos del rey Saúl y el rey David, en esa transición entre Saúl y David. Eh, ¿Y cómo fue que llegué ahí? Leyendo la Biblia y leyendo una parte de la escritura que dije, mira, esta parte está interesante. Estaría padre, como decimos acá en México, ¿verdad? Estaría padre escribir sobre esto. Entonces, cada quien tendrá sus porqués en mi caso, me gusta mucho Judea del siglo I o incluso antes. Alguien llegará por diferentes razones. El género de ficción histórica ha tenido más aceptación popular en los últimos años. Esta es mi percepción, ¿ok? Es mi percepción, puedo estar equivocado, pero creo que en parte debido a las películas y series de televisión, en que hemos tenido series de televisión y películas de muchísimo presupuesto que son que es ficción histórica. Y esto no es algo nuevo. A mí me fascina Ben-Hur. La película de Ben-Hur es una película increíble.
Eh, y por supuesto, hay muchas otras películas, tanto antiguas como nuevas. Y no se nos olvide que la última producción del Señor de los Anillos que salió en Amazon, no es comercial, ¿eh? No estoy hablando de que la tengan que ver o no, no, pero es, si mal no recuerdo, es la producción más cara que ha habido hasta el día de hoy. Creo que $1 billón iban a invertir en esta serie. Entonces, imagínate, si un estudio de televisión o de Hollywood está dispuesto a invertir $1 billón, en este caso que es una fantasía épica, pero ¿cuántas otras series de televisión de ficción histórica hay? Muchísimas. Entonces creo que por eso en parte quizá ha habido cada vez más aceptación y la gente le gusta y las busca. Y creo que la novela histórica es un medio excepcional para contar historias, puesto que agrega un elemento de verosimilitud en el cual puedes sitiar a las personas, al lector, en una época específica, transportarlo ahí de una manera que las películas o las series de televisión no pueden, porque, y a mí me encanta ver películas y series de televisión. Sin embargo, hay una experiencia diferente cuando uno la está leyendo. Decía, hay un libro muy famoso de comunicación que se llama, en español debe de llamarse algo así como Entreteniéndonos hasta la muerte. Creo que Neil Postman es el autor y él tenía una frase, no me acuerdo si la frase es de él o él está citando a alguien, que decía que el medio es el mensaje y lo que eso significa es que el medio por el cual nosotros recibimos información afecta el mensaje en sí. Si yo lo veo por televisión o si yo lo leo en un libro, la experiencia es diferente. Entonces, la experiencia es diferente cuando yo estoy leyendo un libro. No es lo mismo ver. ¿Alguno de ustedes habrá visto 20.000 leguas de viaje submarino, aquella película de Disney? Muy buena también. Creo que Kirk Douglas era el actor de aquel tiempo. Muy famoso era el Tom Hanks de aquel tiempo. Entonces, pero es muy diferente ver la película, que está muy padre y dura 2 horas y media, digamos, a leer 20.000 leguas de viaje submarino, que cuando yo la leí, cuando estaba en la preparatoria, no la leí súper rápido, me tomé mi tiempo, ponle que un mes. Es otra experiencia estar un mes eh, en este mundo que ver la película en 2 horas y media. Es una experiencia completamente diferente. Al mismo tiempo, representa un reto como el evitar anacronismos, que creo que eso es algo que es muy polémico el día de hoy, ¿no? ¿Puedo yo hacer revisión histórica? ¿Puedo yo meter, verdad, cosas a la historia que no están ahí? Y no es fácil porque vivimos en tiempos en donde la gente es muy sensible a ciertas cosas, ¿no? En cómo se representan grupos, formas de pensar, religión y fe. Entonces, nosotros como creyentes me parece que tenemos un buen reto, pero también una gran oportunidad para hacerlo. Para el escritor cristiano, la novela histórica me parece que tiene varias ventajas. Contar historias sin la presión de meter ideas modernistas, es decir, cada vez más hay cierta presión, ¿verdad? De, si vas a escribir algo, tienes que poner esto y tienes que poner esto otro, porque si no lo pones, y yo más bien creo que nosotros como creyentes, primeramente le debemos la lealtad a a la verdad de la escritura. Queremos siempre ser compasivos, queremos siempre ser buenos con los demás, no vamos a estar escribiendo cosas que de una manera intencional estás tratando de hacer cosas malas. No estoy hablando para nada de eso. Simplemente que puedes transportarte a otra época sin tener necesariamente esta presión de que hoy en día que dicen, tienes que decir esto y lo otro. No, estoy en esta época y hay un poquito más de libertad, aunque no digo que no haya presión en el mundo secular para ello, claro que lo hay. Pero desde la perspectiva cristiana creo que es una ventaja. Contar historias sobre el impacto que la cosmovisión cristiana ha tenido en el mundo. Entonces, por ejemplo, las novelas históricas de Mario Escobar, una de las cosas que él hace, y tengo el privilegio de conocer a Mario, es que toma algún evento histórico en donde cristianos estuvieron involucrados y los noveliza.
Entonces, por ejemplo, cristianos que estuvieron involucrados eh, en cuidar a judíos que estaban huyendo de la Alemania nazi. Entonces él encuentra historias que no son muy conocidas en la historia y les da, las pone en ficción, ¿verdad? Con datos históricos que son reales y cuenta la historia y algunas de sus historias han sido sumamente exitosas. Entonces, tenemos esa oportunidad como creyentes de transportar a las personas a épocas diversas de la historia de la humanidad y ver cómo la cosmovisión cristiana ha tenido un impacto. Ahora, personalmente escribo novela histórica con el propósito de impactar espiritual y emocionalmente al lector. Y yo quiero escribir historias fascinantes que atrapen al lector desde el primer párrafo. Entonces, algo que yo hago, y voy a hablar más de eso, es que yo escribo mucho para el lector moderno, en el sentido de que trato de escribir historias que sean muy emocionantes, que sean dramáticas, que quieran seguir leyendo, porque es el tipo de ficción que a mí me gusta leer también. Entonces, cada escritor va a ser diferente. Pero para mí, una de las razones por las cuales escribo en este género es porque he encontrado ahí una manera preciosa de poder impactar al lector espiritual y emocionalmente, porque es bien importante que haya un impacto emocional. Eh, no puedes aburrir al lector. Se dice que antes decían que cuando un lector agarraba un libro, iba a leer la parte de atrás, a ver si le llamaba la atención, y luego iba a leer la primera página, y si eso no le llamaba la atención, iba a volver a dejar el libro. El día de hoy pienso que muchos solamente te dan el primer párrafo. O sea, si el primer párrafo no los engancha, no dejan el libro porque hay demasiadas ahorita opciones. Entonces, si alguien viene, perdón, me traigo un poquito de tos, pero si alguien viene y me dice, lo que pasa es que mi historia comienza en la página 15, no puede comenzar en la página 15, tiene que comenzar en el párrafo 1. En el párrafo 1 tienes que inmediatamente enganchar al lector y no soltarlo. Es como, usando un poco de lenguaje metafórico, pero es dar el golpe al hígado, es inmediatamente vamos con todo y no sueltes a tu lector, atrápalo desde un principio, porque vamos a verlo desde una perspectiva un poquito pragmática, digamos, pero estás compitiendo contra un montón de cosas. Estás compitiendo contra Netflix, contra Instagram, contra Twitter, contra personas que ya no están acostumbradas a concentrarse, porque Instagram nos está haciendo que no podamos concentrarnos bien, y etcétera. Entonces necesitas una historia que atrape al lector y que no lo suelte, que no lo suelte. Es sobre la idea. ¿De dónde vienen las ideas? Es la pregunta clásica que todo escritor recibe y muchos de nosotros las hemos recibido antes. Y he escuchado todo tipo de respuestas. Yo creo que cada escritor tiene su respuesta o su variación de respuesta. Y siempre que se la hacen a algún escritor, escucho con mucha atención porque casi siempre se dan respuestas distintas, a veces muy similares, pero siempre es interesante y casi siempre el escritor dice, sí, esa es la pregunta clásica y la verdad es que nadie sabe o yo pienso que es esto o lo otro. Para mí la respuesta sí, sencilla, simple. Las ideas vienen de la imaginación de cada persona, o sea, ¿de dónde más van a venir? Pues de nuestra imaginación. Entonces, pero luego está la pregunta, bueno, ¿y dónde viene esa imaginación? Y podemos ahí seguir hablando mucho al respecto. Pero creo que la inspiración eh, para las ideas vienen de todos lados y varía dependiendo del escritor. Y es por eso que recibimos respuestas diferentes a la misma pregunta, porque el escritor es un ser humano, es una persona. Y las personas tenemos diversas experiencias de vida. Entonces, hay personas que quizá van a encontrar sus ideas mucho en conversaciones porque les encanta eso, pero hay otros que son más personas que les gusta observar y las ideas vienen de cosas que observaron. Hay otras personas que las ideas vienen de cuando
están ya al final en la cama, están a punto de dormirse y su mente está, y se les empieza a ocurrir algo. Y algunos va a ser porque vieron una película que les recordó de esto, y llegaron a, para mí a veces leyendo la Biblia, leo la Biblia y digo, oye, esto me llama la atención, esta sería una buena historia. A veces es simplemente como que un flachazo que tienes en tu mente. Yo escribí un librito para niños también como independiente que se llama El Reino de los Elfos. Y para mí como lo que vi en mi mente era un niño bajo un árbol que se despierta y ve un pequeño elfo enfrente de él. Ese fue. O sea, no sabía ni quién era el niño, ni qué era exactamente ese elfo, ni por qué estaba ahí, no tenía ni idea. Pero simplemente eso fue lo que vi en mi mente y dije, creo que aquí hay una historia. Y empecé a explorar la historia que se convirtió en una pequeña novela. Algunos ejemplos personales. Mi Mesías, que es esta novela independiente que publiqué hace varios años. La idea que tuve, y fíjense que pensándolo, o sea, ahora cuando pienso atrás, no me considero como que tengo ideas muy originales. Solamente trato de tener historias emocionantes. Por ejemplo, la historia de uno de los pastores que vieron el anuncio del Mesías. Después de escribir la novela, he visto que otros escritores han tenido la misma inquietud que yo y han escrito, por ejemplo, una vez vi una obra de teatro al respecto y dije, ah, mira, muy diferente a mi novela, eso sí. ¿Por qué? Porque cada escritor es diferente. Pero, pero yo pensé, la idea para mi novela era, imagínate que hay un niño que ve el anuncio de Los Ángeles, que va y ve a Cristo ahí envuelto en pañales. Qué cosa tan increíble. Y luego que va a su casa y le dice a su mamá, mamá, no me lo vas a creer, ¿verdad? Acabamos de ver al Mesías. Que su mamá dice, qué bien, pero nosotros seguimos siendo pobres, seguimos teniendo todos estos problemas. Este bebé en pañales en sí, ¿cómo nos va a solucionar nuestra vida? Y luego tienen que pasar 30 años para que ese niño, en mi historia, vuelva a tener interacción con ese bebé en pañales. 30 años de muchas cosas que pasan y problemas y de repente dices, ¿será que ese niño en pañales verdaderamente va a impactar mi vida? Entonces, para mí era eso. ¿Cómo sería alguien que diga, aquí está el Mesías, pero es un bebé? Y yo aquí estoy con todo esto y de qué manera me va a ayudar. Para Cornelius, él estaba leyendo el libro de los Hechos cuando se habla de Cornelio y así lo que me llamó la atención es que decía Cornelio, centurión de la compañía La Italiana. Eso fue lo que dije. Qué dato tan interesante que Lucas haya querido decir el nombre de la compañía de Cornelio. O sea, ¿por qué? Probablemente pensé sería una compañía famosa en el sentido de que Lucas incluye ese detalle para que la gente diga, ah, ok. O sea, Cornelio es el de la compañía La Italiana, no cualquier compañía. Entonces pensé, qué interesante sería contar la historia de cómo Cornelio llega a ser el centurión de la compañía La Italiana y aparte cómo llega a tener este encuentro con Pedro. Y uno de los retos de la novela es que mientras escribía el libro dije, ¿cómo voy a sorprender a mi lector en el acto 3 cuando ya leyó el libro de Hechos? O sea, a lo mejor el lector está pensando, yo ya me sé la historia, ya sé cómo va a terminar. Entonces yo estoy pensando, ¿cómo voy a sorprender al lector en el acto 3? Y trato de tener ahí un giro que no va, por supuesto, no va en contra de la escritura, como que le cambié ahí a la historia. No, no, no. O sea, ese era el reto. ¿Cómo sorprendo a mi lector y soy fiel a lo que veo en la narrativa bíblica? Con Un resplandor en las tinieblas, que es la novela que sale ahora en noviembre. Eh, fíjense que a mí me gusta mucho la novela de misterio. En la preparatoria, no, en la secundaria empecé a leer Sherlock Holmes y quedé fascinado, ¿no? Y después de Sherlock Holmes pasé a Agatha Christie. De hecho, estos que están aquí son puros de Agatha Christie, estos que están aquí. Entonces me encanta Agatha Christie.
Después empecé a leer, por ejemplo, los misterios del hermano Cadfael, que son misterios medievales, y he leído ahí un poco el misterio, me gusta mucho. Entonces, yo pensaba, me gustaría escribir una historia de misterio en un monasterio medieval. Por ejemplo, ya había leído El nombre de la rosa de Humberto Eco, eh, y esa fue como que la primera cosa que se me vino a la mente. Estaría padre una historia de misterio en este mundo medieval. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención el movimiento monástico de la época medieval por la cuestión de las bibliotecas y de los copistas y de los scriptoriums y todo eso siempre me ha gustado mucho. Entonces dije, ok, estaría interesante situarlo en el siglo XVI, más o menos. Creo que la situó 30 años, no, 20 o 30 años, ahorita se me va el dato, después de Casiodoro y de Cipriano que huyen del monasterio de San Isidoro. Entonces, es una historia ficticia que sucede en un monasterio y también que es inventado, de una ciudad inventada, pero sucede en un momento específico de la historia. Y trato de mostrar cómo sería vivir en ese tiempo. Los Valientes de David, que es una novela que está ya prácticamente terminada, es sobre narrar la historia de sus personajes. O sea, empecé a leer y dije, oye, qué interesante suena esto de Los Valientes de David. Y qué padres narrativas tiene aquí sobre lo que hicieron. Y dije, oye, me gustaría contar una historia al respecto. Y así nació la idea. Eh, Vamos a hablar un poquito de la investigación. Y voy a poner como ejemplo mi novela de Cornelius, que la tengo muy fresca. Por mis estudios teológicos, creo que tengo un manejo más profundo de la cultura hebrea de los tiempos de Jesús y también porque a mí me gusta mucho predicar la Biblia versículo por versículo, entonces he predicado Marcos de principio a fin y Juan, voy en el capítulo 14 ahorita. Entonces, cuando estás eh, enseñando la Biblia cada semana prácticamente, y tratas de adentrarte en el mundo. Entonces, leo mucho sobre el contexto histórico, cuáles eran las costumbres, y entonces ese conocimiento se va acumulando y vas teniendo un manejo un poquito mejor de estos lugares. Entonces, usé comentarios técnicos. De mi lado izquierdo no se alcanzan a ver. Bueno, sí, mira, estos son comentarios. Entonces, comentarios técnicos, usé mapas, eh, investigación en línea, líneas de tiempo, Biblias de estudio, muchas cosas de ese tipo. Y por cierto, un paréntesis, ahora vamos a sacar de VIH, y perdón por el comercial, pero ahí va el comercial. Vamos a sacar una Biblia que se llama la Biblia Tierra Santa y trae mucha información. Es más que una Biblia arqueológica, es verdaderamente una Biblia que trata de llevarte a, a esos lugares y a esas costumbres de los tiempos del Señor Jesucristo. Entonces, ese tipo de cosas a mí me gustan mucho. Tuve el privilegio de viajar a Tierra Santa y no sé cuántos de ustedes hayan tenido el privilegio de hacerlo, pero yo creo que es algo por lo que vale la pena orar, o sea, decir, Señor, a mí me gustaría visitar Israel. De hecho, este año regresamos allá en octubre, si el Señor lo permite, mi esposa y yo. Y entonces, cuando estuve en Tierra Santa, que y no crean que viajé a Tierra Santa porque estaba escribiendo la novela. Yo sé que hay algunos escritores muy exitosos que hacen eso ahora, y si alguna vez tú has hecho eso, es excelente y te felicito. El poder viajar a un lugar en donde vas a escribir la historia, uf, eso está de maravilla. Entonces, fue una coincidencia providencial, ¿no? O sea, como dice un amigo, una diosidencia porque estuve ahí tomando fotos y videos aquí voy a situar esta escena, y entonces le tomé un video y después yo lo veía y trataba de escribir de acuerdo a lo que había tomado el video y las fotos, en donde hay una escena muy importante en el libro. Estuve en Jope, donde sucede una escena muy importante en el libro, por supuesto, en Galilea, en Jerusalén. No fui a Jericó, pero pasé por ahí. Entonces, todas esas cosas te informan. eh, y creo que es importante, en la medida de lo posible, estar en el lugar en el cual vas a escribir,
porque puedes tú darle al lector un sentido de ubicación que es más difícil cuando no has estado ahí, cuando lo estás haciendo todo a la distancia, aunque ahora con Google Maps y con estas herramientas son impresionantes. Entonces, cada vez más uno puede viajar desde su hogar. Pero para mí investigar la cultura romana fue más difícil porque no tenía yo un manejo de la cultura romana y tampoco, o sea, yo personalmente pensé, voy a escribir Cornelius, pero no voy a poder convertirme en un erudito de la cultura romana, es decir, no, o sea, pues, yo también soy real y yo sabía que la próxima historia no iba a estar situada en la cultura romana. Entonces, si yo dijera, bueno, mis próximas 10 novelas van a ser en Roma o entonces hubiera hecho a lo mejor un ejercicio de investigación muchísimo más amplio del que hice, pero traté de hacer uno profundo. Pero piense que pasó algo que escribí durante la pandemia. Entonces, yo no podía, ¿cómo podía salir y todo eso? Estábamos todos en la casa. Y de hecho yo tenía un viaje que íbamos a viajar con mi esposa a Europa y se nos canceló por la pandemia y ya no podemos regresar hasta después. Entonces mucha de mi investigación fue en línea, mucha investigación y empecé a aprender cuáles eran las mejores maneras de investigar en línea algunas de estas cosas. Y ahorita les voy a dar algunos tips que yo encontré. Los recursos en línea de investigación son impresionantes. Cuando yo estaba en la universidad en donde estudié tenía una biblioteca muy grande y me acuerdo que los profesores nos decían mucho, jóvenes, vayan a la biblioteca porque en línea no van a encontrar lo que necesitan. Pero obviamente esto fue hace 15, hace 18, 19, 20 años. El día de hoy, los recursos que hay en línea si sabes buscar, es impresionante. Por ejemplo, encontré canales de YouTube dedicados a todo aspecto de la cultura romana. Todo, a la gente le encanta la cultura romana. Entonces encontré de todo en YouTube. Por ejemplo, bueno, ahorita voy ahí. Encontré personas en YouTube que se ponen armadura romana, ¿verdad? Que ellos recrean y luego pelean contra otros también en armadura romana o en otro tipo de armadura y tú puedes ver las interacciones de las armas, cómo interactúa un arma con otra, cómo suenan los golpes, cómo se mueve con todo eso. Y es por lo menos una manera de decir, voy a escribir una escena de batalla, por ejemplo. En el caso de mi novela hay creo que son 3 escenas de guerra y entonces hay recreaciones en internet. Obviamente que al estar en pandemia, pues si vives en los Estados Unidos, por ejemplo, puedes ir a lugares en donde hay gente que recrea estas batallas literalmente en persona, ¿verdad? Y son muchas gentes y tú puedes ir, tomar un video. Entonces hay recursos, ¿verdad? Hay manera de hacerlo. Wikipedia es excelente si se usa con cuidado. O sea, si vas a escribir un ensayo formal, pues Wikipedia no es lo mejor. Y recuerdo que mis profesores también siempre, no, Wikipedia no, Wikipedia no. Y no, o sea, si vas a escribir un ensayo formal, Wikipedia no debe ser tu lugar al que vayas. Sin embargo, la información que encuentras en Wikipedia es impresionante. O sea, yo encontré artículos en Wikipedia que no encontré en Enciclopedia Británica, por ejemplo. Y la razón es por la naturaleza de Wikipedia, ¿no? Al ser esta enciclopedia abierta, entonces mucha gente está colaborando, mientras que tienes la enciclopedia británica, en la cual son puros eruditos que están escribiendo, pero es hasta que hay una nueva edición que vas a poder ver nuevos artículos. En Wikipedia es todos los días, ¿no? Entonces la información se está actualizando, pero por supuesto la tienes que revisar bien, revisarla. Libros dedicados al respecto, compré libros. A mí me encantan los libros físicos, pero también los libros electrónicos. O sea, yo leo mucho, mucho. Este es mi fiel compañero para todos lados, mi Kindle. O sea, lo uso muchísimo. Yo sé que a algunos no les gusta el libro digital. Yo la verdad no los voy a convencer, no tengo
Para mí es, si te gusta, está bien, y si no, no hay problema, lo que sea mejor para ti. Pero en mi caso, como leo mucho en la noche, mucho en la noche, y antes de dormir, y entonces mi esposa está durmiendo, entonces con el Kindle lo puedo poner en la luz negra, por ejemplo, y entonces no le molesta para nadie a ella. Y como tengo una funda origami, puedo estar de lado, puedo estar del otro, puedo traer un vaso de agua en una mano mientras estoy leyendo El Conde de Montecristo con la otra mano, mientras que si estuviera leyendo El Conde de Montecristo en un libro real, es una cosa enorme. Tendría que estar así y necesitaría una lámpara poderosa para ver la letra pequeñita, ¿no? Y a lo mejor hasta con una lupa, porque a veces te dan esos libros con esa letra así que digo, te deberían de vender el libro y aparte una lupa, porque si no, no sé cómo en otros países, no sé cómo le digan a la lupa, pero lente, bueno, ustedes saben. Entonces, libros dedicados al respecto, por supuesto. Y la clave para mí es leer ampliamente, estar leyendo, estar leyendo, estar leyendo, ser muy curioso. Y en mi caso, eh, como estoy escribiendo un libro, en este caso Cornelius, mi investigación fue muy específica a lo que yo necesitaba. O sea, ¿qué es lo que necesito? Ok, necesito aprender acerca de la cultura judía y romana. Necesito aprender de cómo fue la interacción romana y judía en los tiempos del Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran los personajes clave de la cultura romana en ese tiempo? ¿Quién era el emperador? ¿Quiénes eran los generales? ¿Cómo veían los romanos a los judíos y viceversa? ¿Qué información tenemos al respecto? Ah, bueno, tenemos a Josefo, por ejemplo, que es un judío, pero sin embargo que tiene mucho, está muy helenizado en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, yo era muy específico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy escribiendo una novela al respecto. Si iba a escribir una trilogía, o si iba a escribir los próximos 10 libros, o si mi género literario son novelas históricas específicamente de la cultura romana, entonces probablemente sería muchísimo más amplia la manera en la cual yo estaría haciendo mi investigación. Eh, Hay un nuevo recurso de investigación que todo escritor debe de aprender y que a todos nos tiene temblando también un poquito, que es la inteligencia artificial, ¿no? Y a lo mejor después ustedes pueden tener alguna experto. Nosotros, por ejemplo, desde Brodmann y Holman hemos tenido mucha discusión sobre lo que es la inteligencia artificial y cómo la podemos usar y cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos. Eh, entonces, sí hay algunas cosas que me tienen un poquito preocupado. Por el otro lado, miren lo que hice aquí. Le pregunté a ChatGPT cómo estaban vestidos los guerreros filisteos en los tiempos del rey Saúl. Es una pregunta muy específica. Y miren cómo me responde. Según la Biblia, los filisteos eran uno de los principales enemigos de los israelitas en los tiempos del rey Saúl y se los describe como guerreros temibles y bien equipados. En cuanto a su vestimenta, me empieza a hablar sobre su armadura, luego me habla de los escudos, luego me habla de las armas y luego me da un resumen. Y yo dije, wow, eso está increíble. Luego le pregunté cómo estaba organizada la milicia israelita en los tiempos de Saúl y me dijo, ok, la milicia israelita en los tiempos de Saúl muy probablemente estaba dividida de esta manera. Estaban las tribus, bueno, primero estaba el rey obviamente, y luego estaban las tribus, ¿verdad? Que tenían sus generales y después de eso había capitanes. Y yo estaba así, no lo podía creer. Eh, Ahora, muchas de estas cosas las tienes que revisar, ¿no? Tienes que hacer un poquito de revisión para estar seguro de que ChatGPT no, en este caso la inteligencia artificial, no está tomando algo que se ha equivocado. Pero solamente les digo que vale la pena que como escritores estemos al tanto de esto, porque ya está aquí, o sea, ya está aquí. No se va a ir y todos nos estamos haciendo esta pregunta. Yo le decía a mi esposa, yo desde que empecé a usar inteligencia artificial, me siento con una urgencia de escribir todo lo que puedo ahorita. Quiero escribir y escribir y escribir y quiero publicar, publicar, publicar. No sé cómo voy a hacer el futuro, pero por lo menos ahora lo quiero hacer. Y vamos a ver, a lo mejor simplemente vamos a tener que reinventarnos en algunas cosas, a lo mejor no, no lo sé. Pero lo que sí sé es que te puedo ayudar en tu investigación. Eso sí sé.
Muy bien, ¿cómo vamos? Ok, creo que vamos bien, ya no me queda tampoco mucho, pero sí hay otras cositas importantes que les quiero decir. Déjenme ir un poquito más rápido, si me permiten. Sobre la planeación, se habla de dos tipos de escritores, aunque son creo que dos campos con ciertas eh, variaciones, ¿no? Pero está el arquitecto y está el arqueólogo. Esto no es original mío. Entonces, déjenme les digo cómo está. El arquitecto es el que diseña la novela antes de escribirla, ¿no? Es el que hace el bosquejo, el que tiene planeada toda su novela, que dice, ok, aquí está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 70, o capítulo 1 hasta el capítulo 20, o al capítulo, y esto es lo que va a suceder en cada capítulo, y tengo un bosquejo y sé lo que va a pasar, y cuando empiezo a escribir, yo ya sé cómo termina. Y luego están los arqueólogos. Los arqueólogos son los que descubren la historia, son los que empiezan con una premisa y dejan que el personaje los vaya llevando. Entonces, por ejemplo, no sé si hayan leído mientras escribo, no, mientras escribo, sí, mientras escribo de Stephen King. Y Stephen King, por cierto, hay que tener cuidado al leerlo, ¿verdad? Pero no solamente escribe terror, él escribe muchos géneros. Pero algo que él dice es que él es completamente un arqueólogo. O sea, él tiene una idea y deja que los personajes hagan lo suyo. Y por el otro lado, el arquitecto es el que hace todo su bosquejo. Normalmente lo que yo he encontrado es que los que son más arquitectos no pueden entender cómo los arqueólogos escriben. O sea, ¿cómo vas a escribir sin saber lo que vas a... Y el que es arqueólogo ve al que es arquitecto y dice, pero ¿por qué le quitas toda la diversión a escribir? ¿Cómo puedes escribir sabiendo lo que va a pasar? Mejor deja que tus personajes te lo digan y así tú mismo te diviertes mientras escribes porque no sabes qué va a pasar. Eh, y yo he escuchado muchas conferencias de escritores y cuando el conferencista es arquitecto, quiere convencer a todo el mundo de que esa es la manera de hacerlo. Tienes que, y yo no puedo creer que, y luego si el conferencista es arqueólogo, no, esa es la manera de hacerlo. Y es que la realidad es que somos personas. Diferentes escritores van a tener diferentes formas de hacerlo. Esa es la realidad. Yo personalmente soy completamente arqueólogo. eh, no siempre, y ese es un reto, porque no siempre sé exactamente lo que voy a necesitar investigar. Entonces, por ejemplo, cuando yo escribí Cornelius, yo no sabía cómo iba a terminar la novela, no sabía. Y yo he tenido entrevistas con gente que me dice, Manuel, no te creo. ¿Cómo que no sabías cómo iba a terminar la novela? Y yo le digo, ¿tú te esperabas el final de la novela? Y me dijo, no, no, no me esperaba el final. Y le digo, yo tampoco. Entonces, esa fue parte de, así como a ti te divirtió leerla y llegar al final y decir, ah, también yo, o sea, como escritor así arqueólogo. Y por ejemplo, con mi novela de Un resplandor en las tinieblas, que si el Señor lo permite se publica en noviembre, cuando yo, esa hice algo raro porque bosquejé 75% de la novela, porque como era un misterio, quería tener pistas muy específicas y pistas falsas. Entonces bosquejé el 75% de la novela y el 25% no lo bosquejé. Dije, el 25% voy a dejar que, a ver qué pasa. Un experimento, para mí por lo menos. Y entonces, el primero, el 75% de la novela fue interesante escribirlo porque sabía exactamente lo que quería hacer, entonces la escribí muy rápido, pero el 25% final fue divertidísimo para mí, muy divertido porque no sabía qué iba a pasar y el final que yo pensaba no sucedió. Y espero que eso se le transmita al lector que tampoco se lo espere. Vamos a ver si lo logré, ¿no? Eso lo decidirá el lector. Entonces, aunque para mí eso es un reto, también es muy divertido, en el que mientras estoy escribiendo, estoy investigando, ese soy yo. Hay escritores que no les gusta eso y dirían, Emanuel, esa no es la manera de escribir, esa es mi manera de escribir, me ha funcionado muy bien. Yo comienzo con una premisa y dejo que los personajes dirijan la historia. Esa es la manera en que yo escribo. Tengo una premisa, tengo una idea y los personajes van dictando la historia, yo voy conociendo al personaje y por eso a veces cuando me dicen, Emanuel, ¿por qué se murió este personaje en tu libro? No puedo creer que lo mataste. Y le digo, no lo maté, lo encontré muerto. Es decir, así se desarrolló la historia. Y cuando llegué a ese punto me di cuenta que ese personaje
tenía que morir. Y yo mismo me sentí triste, pero así dejo, verdaderamente, y los que son arqueólogos saben que lo que estoy diciendo es verdad, porque también lo han vivido. Sobre el proceso, al final solo hay una manera de escribir una novela y es sentarse a escribirla. Ese es el gran secreto. El gran secreto es que escribir 70,000 palabras toma mucho tiempo, toma mucho esfuerzo y te tienes que sentar a escribirla, no hay de otra. No conozco otra manera de escribir una novela más que escribirla y toma tiempo. Yo también he visto ahí en internet, escribe tu libro en 3 días, y no se escriben 70,000 palabras en 3 días. Cornelius son 50,000, entonces es una novela corta. Resplandor en las tinieblas son 60,000. También es una novela corta. En los estándares seculares es una novela corta. Eh, toma tiempo, toma tiempo. Ahorita les voy a hablar más de eso. Decía Hemingway, se le atribuye por lo menos, escribir es fácil, solo te sientas frente a la máquina de escribir y te desangres. Es muy difícil, es muy difícil escribir. Yo cuando tengo una sesión de 2,000 palabras, es decir, que escribo 2,000 palabras, a mí me toman 2,000 palabras entre 2 a 3 horas, más o menos. Algunos les tomarán 6, algunos les tomará una, algunos les tomarán 6 días. Eh, pero cuando tengo una sesión de 2,000 palabras, me siento exhausto al final, exhausto. O sea, ya no quiero, digo ya, o sea, ya. Y luego el problema es a veces que lo he hecho en la mañana y luego ya todo el día ando cansado. Escribir una novela toma tiempo. Mi sugerencia es tener metas, número de palabras, número de páginas escritas por día, por semana o por mes. Yo me manejo mucho por número de palabras. El estándar en la industria es que una página, no, una hoja son 250 palabras. Entonces, si escribes 2 hojas, pues escribiste 500 palabras, más o menos lo que se maneja. ¿Por qué? Porque la hoja, de nuevo, la página en la industria era considerada una cuartilla en letra 12 a doble espacio. Entonces era como que, y más o menos te da 250 palabras. Incluso si lo haces en Word y pones eso, te va a dar más o menos 250 palabras. A mí me gusta mucho pensar en número de palabras, no tanto en páginas, porque el software que uso no se ven las hojas, sino que simplemente estoy escribiendo en un lienzo, ahorita se los voy a enseñar, y entonces para mí es más fácil decir, quiero escribir 500 palabras, quiero escribir 1,000, o quiero escribir tantas. Pero las metas son cruciales, cruciales. Y un buen recurso es Scrivener. No sé cuántos de ustedes usen Scrivener, yo llevo mucho tiempo que la uso Scrivener. A mí me encanta Scrivener, lo he usado por años. Les voy a poner aquí cómo se ve o cómo se veía mi pantalla cuando yo estaba escribiendo Cornelius. Entonces, en la parte izquierda tenía las 3 partes de la novela, después tenía la novela en sí, luego tenía notas generales, en donde iba poniendo personajes y secundarios, y en esas notas generales después las organizaba mejor, pero ahí era simplemente las cosas que quería escribir. Por ejemplo, tengo una notita ahí donde dice notas de la novela. Quizá valga la pena una escena con Maximiliano antes de su muerte para Ay, perdón el spoiler, ¿verdad? Pero cosas así, ¿no? Que pongo ahí, revisa que hayas descrito a Servius. ¿Por qué? Porque estás escribiendo y lo dices, a ver, ya describía a este personaje. ¿Por qué? Porque a lo mejor y ahí lo voy poniendo. Capítulo 17, revisar si Pascua comenzaba los jueves o viernes. O sea, son cosas que tengo en la mente y ya las escribo, ¿verdad? Para seguir escribiendo, ¿verdad? Estoy escribiendo y luego se me ocurre algo y ahí lo pongo. Entonces, a mí me gusta mucho porque también en la extrema derecha, por ejemplo, puedes poner ahí la sinopsis, puedes poner notas. eh, eh, yo creo que vale mucho la pena. Ya cuesta más dinero desde que yo lo compré. Yo lo compré cuando estaba en el seminario, pero no me acuerdo, no sé si a lo mejor, Keila, ahorita tú nos puedes decir, pero me imagino que ahorita debe andar entre unos $50. Quizá ya está más caro, pero creo que a mí me costó en aquel tiempo unos 30, pero yo creo que debe de costar más ya. Por ejemplo, estas otras cosas que, perdón, que me toso tantito.
que ves en Scrivener, en la izquierda te dice, a mí esto me voló la cabeza, ¿eh? Aquí dice que yo, Cornelius, la escribí en 60 sesiones. O sea, me tardé un año, o me tardé 6 meses, pero en sí fueron 60 sesiones. O sea, 60 veces me senté a escribir. Y eso para un escritor es información súper valiosa, porque sabes cuánto tiempo en sí, cuántas sesiones te toma y tú puedes calcular para tu próxima novela, sobre todo si dices, oye, ahora yo quiero escribir mi novela en 3 meses. ¿Puedo? Pues si puedo tener 60 sesiones, sí. Si tienes 60 sesiones de 1000 palabras, vas a escribir 60,000 palabras. Entonces vas a tener una novela de muy buen, de muy buena extensión. Eh, También te da datos como estos, ¿verdad? Cuántas palabras, cuántos caracteres, cuántos párrafos hay, cuántas oraciones, eh, cuántas páginas en paperback, cuántas páginas si lo imprimes, cuánto tiempo se tardaría un lector promedio en leerlo. Para mí esto es información que como escritores es muy, muy importante porque te ayuda a planear tus próximos escritos. Eh, por ejemplo, aquí a la izquierda tengo un ejemplo de la investigación. Por ejemplo, tenía unos mapas, tenía nombres romanos, eh, un artículo de Wikipedia de Cesarea Marítima, un artículo sobre los dioses romanos, un artículo sobre cómo los romanos eh, llevaban el tiempo, la historia de las guerras romanas, cómo eran las legiones, la inscripción, la de cómo era la inscripción del Señor Jesucristo cuando le pusieron la cruz, pues la vemos en la escritura, pero yo quería cómo se vería en latín, cómo se vería en griego, cómo se vería en hebreo. Entonces me puse a investigar eh, cosas de ese tipo. Y el de la derecha, que ahí no, se ve medio feito porque no lo pude dar captura de pantalla, le tuve que tomar con mi celular. Pero, por ejemplo, tú le puedes decir, yo quiero que mi novela tenga 50,000 palabras y que mi sesión del día de hoy sean de 500 palabras. Entonces, está fenomenal porque tú vas viendo cómo va avanzando tu novela y cuál es tu meta del día. Si mi meta del día son 200, por ejemplo, dicen que Ernest Hemingway no siempre escribía, no escribía todos los días porque él le gustaba andar de parranda y todas esas cosas, pero que cuando escribía 250 palabras, escribía una hoja. Entonces, y dice por ahí las leyendas, ¿verdad? Que terminaba a la 250 y hasta ahí. ¿Por qué? Porque de esa manera, si estaba a mediados de una oración, al siguiente día podía continuar en donde iba. Eh, Finalmente aquí tengo el corcho, que no le puse mucha. Esta es una novela en donde no le puse mucha información, pero cada capítulo tiene su resumen. Y para mí eso fue de mucha ayuda porque a veces en Word, por ejemplo, no tienes esta capacidad de ver toda tu novela. Y por ejemplo, la novela que estoy escribiendo ahorita, el corcho está mucho más elaborado. ¿Por qué? Porque ahora estoy aprendiendo a usarlo mejor. Eh, Muy bien, ya este es mi penúltimo punto. Ya estoy terminando. Ok, ya me pasé un poquito de tiempo, pero ya voy a terminar. El proceso de edición de cada escritor es diferente. A mí me gusta escribir y editar. Hay otros escritores que para ellos eso jamás harían eso. Es primero escribir tu primer borrador y luego editas. Pero como yo así empecé a escribir de chico, como que escribía y editaba, entonces ya me acostumbré, ¿no? Lo hago y aparte como soy editor, entonces no lo puedo evitar, así soy yo. Cuando termino el primer borrador, doy unas 3 o 4 revisiones completas a fondos, pero mi primer borrador ya está en bastante buena forma, porque lo he estado editando mientras voy escribiendo. Entonces, mi primer borrador está en bastante buena forma, pero de todas maneras doy unas 3 o 4 revisiones completas. Creo que King en su libro de Mientras escribo dice que le da tres grandes ediciones a fondo. Eh, es importante enviar al editor o editorial el mejor manuscrito posible porque les puedo decir que yo he recibido manuscritos que no lo puedo creer,
que con muchísimas faltas ortográficas. Y de hecho yo no tengo excelente ortografía. Yo no soy un editor de ortografía. Esa no es mi labor, porque eso es algo que yo no soy un experto. Tengo errores ortográficos siempre en mis libros, aunque trato de hacerlo de la mejor manera. No es mi área de expertise, digamos, pero tienes que enviar tu mejor manuscrito. No puedes enviarlo pensando ahí que el editor lo revise. No. Cuidado con el perfeccionismo. Tienes que terminar ese libro. Tienes que terminar ese libro. No sirve de nada quedarte nada más en el capítulo 3, 4 y 5 y ya revisar y revisar y revisar. Creo que es importante terminar la novela y es difícil porque a mí también me ha pasado, ¿no? Que te atascas y dices, me acuerdo con mi Mesías que hubo un tramo en donde yo estaba así perdido, o sea, ya no sabía ni para dónde y fue difícil salir de ahí, pero finalmente se pudo hacer. Al editar, uno de mis enfoques es la estructura narrativa. Me gusta mucho enfocarme en los diálogos, cómo son los diálogos, que haya mucho conflicto, porque para mí todos los capítulos deben de tener conflicto. No puedes tener, es más, todas las hojas, todas las páginas deben de tener conflicto. No puedes tener una página sin conflicto. Siempre debe de haber algo, alguna cuestión que está poniendo en suspenso al lector, siempre. Y ese es uno de los grandes éxitos de algunos de los libros que han vendido y vendido y vendido. Si tú analizas algunos de los libros de Rowling o algunos de los libros que han sido así, que han vendido de manera estratosférica, puedes ir a lo puedes abrir al azar y vas a encontrar que hay conflicto en esa hoja. ¿Por qué? Porque es vital. El famoso promesa y pago. Si prometes algo, tienes que pagarlo. Eh, hay una regla dicen que se remonta a los griegos y es una regla de guiones de teatro. Si en el acto 3 el protagonista va a matar al antagonista con un cuchillo, tienes que introducir el cuchillo en el acto 1. Porque de lo contrario, va a aparecer lo que dicen el Deux Ex Machina y sacó un cuchillo. ¿Y dónde estaba ese cuchillo? Y le ganó. No tienes que establecer si el cuchillo estaba escondido detrás de un libro, tienes que establecer que ahí está. Entonces, promesa y pago. Si tú le prometes al lector un misterio, se lo tienes que resolver después. En mi novela de Un resplandor en las tinieblas hay varios misterios. Entonces, imagínense que yo dejara al lector, y bueno, y nunca se sabrá quién, no, ¿cuál nunca se sabrá? Tienes que decirle. Yo escribo para el lector moderno, diálogo dramático, conflicto continuo, sin ser melodramático, por lo menos intento no llegar al melodrama, pero conflicto, 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 todo el tiempo debe de haber conflicto, porque si no, no nos gusta tener una vida con conflicto, pero nos encanta leerla, nos encanta leerlo. A mí me gustan los párrafos cortos porque el lector siente que está avanzando y creo que es importante como escritor tener todas las técnicas a tu disposición. Y una de las técnicas de darle al lector una sensación de avanzar es a través de párrafos cortos. A mí eso me lo enseñó mucho Michael Crichton. Michael Crichton, el escritor de novelas como Parque Jurásico y otros. Si no han leído a Michael Crichton, lean una de sus novelas y vean específicamente cómo usa los párrafos cortos. Es muy intencional. También los capítulos cortos, a mí me gusta escribir capítulos de 1000 a 2000 palabras. Emanuel, porque le da también esa sensación al lector de que está avanzando. Entonces, lo que puedes hacer es que si tienes una escena, por ejemplo, si tu capítulo es de 7000 palabras, quizá hay varias escenas que puedas dividir en 2 o 3 capítulos y el lector va a leer esa misma extensión, pero con un sentimiento de estar avanzando. Cada escritor debe decidir estas cosas. La información histórica es un vehículo para contar la historia. La novela no es una página de Wikipedia, eh, es un vehículo para contar la historia. Yo, si leen una de mis novelas históricas, no les trato de dar mucha información, solo la que necesitan.
Sobre la publicación tradicional o independiente, mi opinión, esa es mi opinión, es que todo autor serio debe intentar publicar con una editorial tradicional. Dicho eso, cada vez es más complicado por diversos factores. No es fácil publicar en una editorial tradicional y en parte es porque muchas editoriales han reducido el número de libros que publican y muchos de las editoriales que yo conozco tienen ya planeados más o menos 3 años aproximadamente. O sea, ya tienen 3 años en el pipeline. Entonces, eh, la publicación independiente se está volviendo crucial para aquellos que quieren vivir de escribir. Esa es mi opinión, ¿ok? Tómenlo nada más como eso. Si no están de acuerdo conmigo, no tengo problema. Pero yo diría que debes de aprender a publicar como independiente. Yo tengo amigos que viven de la pluma y muchos de ellos publican como independientes y tradicional y están publicando aquí y acá y acá y acá. ¿Y por qué? Porque si vas creando tu plataforma, pues eso ayuda. Además que la publicación independiente te da mucho más regalías, solamente que es más difícil que llegue hasta el lector. En conclusión, que tu novela histórica sea un vehículo para contar una gran historia. Los lectores quieren primero una buena historia, no quieren un montón de datos, para eso tienen Wikipedia. Lo que quieren es una buena historia. Los datos históricos deben de ser para enriquecer y deben de usarse con sabiduría. Y termino con eso. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, que en la Biblia no te da demasiados datos históricos? Te está contando una historia. Te está contando una historia. Y no te dice, por ejemplo, y entonces Pablo fue al templo de la diosa Diana. El templo de la diosa Diana se encontraba en un lugar, tenía arquitectura de este tipo y había... No, porque el enfoque es en la historia. Cuando lees Agatha Christie, el enfoque es la historia. Entonces, a mí me gusta escribir de esa manera. Ok, Keila, ya terminé, me tardé un poquito más. Discúlpame, pero espero que haya sido de utilidad y de bendición. Muchísimas gracias, ¿no? Muy interesante todo, muy práctico, inspirador, excelente, nos dice Sally. Tenemos algunas preguntas, creo que algunas ya las contestaste, entonces nada Ajá. más quiero confirmar contigo que si vamos conversando. Por Sí. ejemplo, Carmen Suárez nos pregunta si lees la novela inmediatamente después de terminarla o esperas un tiempo, cuánto esperas, si haces cambios una o varias veces. ¿Contestaste un poco? No sé si quieras aclarar algo más. Ok, sí, es muy buena pregunta. Yo normalmente cuando termino el primer borrador, que aunque ya les dije que en mi caso está en buena forma, normalmente trato de darle unos 3 meses de no leerla para nada y luego 3 meses después aproximadamente regreso a ella y la empiezo a editar una segunda edición a fondo, una tercera edición a fondo. Y luego recuerden que si estás trabajando con editorial tradicional, la mandas y luego el editor te la va a regresar y otra vez vas a tener que hacer. Entonces, haces tus revisiones, pero luego trabajas con el editor. Y también depende mucho de qué tipo de editor sea. Hay editores a los cuales les gusta capítulo por capítulo, ¿verdad? Van trabajando contigo. Hay otros editores que les gusta que les des el manuscrito, lo editan todo y luego te lo regresan. Y luego hay editores con mucha interacción, hay editores con menos interacción. Entonces, depende mucho del editor que te toque. Eh, pero yo le doy más o menos 3 meses aproximadamente. Muchas gracias. Ujú. Amílcar nos pregunta, en cuanto a este género de ficción histórica, ¿habría alguna sugerencia en cuanto al uso de conjeturas para aquellos detalles culturales e históricos que no se conocen? ¿Conviene evitarlos o es algo inevitable? Es una muy buena pregunta. Eh, Mira, a lo mejor alguien te va a dar una respuesta diferente a la mía. Yo creo que uno sí puede tomarse algunas libertades como escritor de ficción, siempre y cuando lo hagas con cuidado. Por ejemplo, en Cornelius hay una escena en donde el personaje principal se encuentra con lo que vendría siendo como una profetisa de un dios romano, pero esto es en Jerusalén, o sea, en Jerusalén. Entonces, una de las cosas que yo pensé es, bueno, no hay evidencia concreta de que existieran profetisas del dios Marte, por ejemplo, en Jerusalén. Sin embargo,
al hacer mi investigación encontré que Jerusalén tenía muchos elementos romanos, más de los que creemos. Eh, el hipódromo, y estaban los herodianos que estaban empujando mucho la cultura grecorromana. Entonces dije, bueno, sí pudiera ser que algo así existiera. Y hay otros detalles, por ejemplo, tengo una escena en un mercado, pero fue muy difícil para mí saber si un mercado iba a estar en ese lugar específico. Entonces me tomé la libertad de poner ahí el mercado. Siempre y cuando evitemos el anacronismo. Y yo creo que es difícil. Yo no dudo que se me vayan cosas, ¿verdad? Porque uno no es tampoco un super erudito. Incluso los eruditos cometen errores. A mí me ha tocado que leo algo en un comentario y luego 20 años después dicen, ay, perdón. Y este era un comentario técnico. Gracias. Ujú. Otra pregunta. Nos pregunta Santiago, ¿a partir de cuántas palabras es considerada una novela mediana? Y Ujú. pone en la diagonal larga. Ok, más o menos voy a hablar en términos generales, ¿no? Yo diría que en la industria aproximadamente una novela entra a ser novela por ahí de las 40,000 palabras aproximadamente. 30,000 palabras sería lo que en inglés llaman el novelette o la novela corta, y de 40 a 60,000 palabras sería una novela corta. La mayoría de la ficción que se publica el día de hoy, como en géneros de suspenso y thriller, son más o menos de 90,000 a 100,000. El romance es más corto, son de 60 a 80. El misterio también es más corto, puede ser tan corto como 50,000, puede llegar a ser a 80,000. La fantasía épica es larguísima, pueden ser 200,000 palabras. Sanderson escribe libros de 400,000 palabras, son unos libros de ese tamaño. Entonces depende, pero yo diría que más o menos a partir de las 40,000 palabras ya estás entrando en el terreno de novela, aunque sería una novela corta bajo los estándares tradicionales de la ficción que se publica el día de hoy. En las editoriales cristianas es un poquito diferente. Eh, una novela de 50,000 palabras típicamente la consideran como un muy buen número. Ujú. Gracias. Santiago también nos pregunta, en relación a la publicación, una vez con los derechos de autor, ¿cómo puedes buscar editorial o empezar a vender de forma individual e independiente? Tal vez esta sería una respuesta muy larga si Ok, nada más nos solo quieres dar déjame algunos ver si, parámetros. solo no estoy seguro si entendí, si yo publiqué algo con una tradicional, si puedo después publicar esa misma obra como independiente. No, creo que está preguntando que una vez que ya tienes los derechos, él está protegiendo su obra primero, ¿cómo se busca una editorial o cómo se empieza a vender de forma individual o Ok, independiente? perfecto. Y la respuesta es más o menos sencilla. Si publicas independiente, los derechos de autor son tuyos. Tú retienes todos los derechos de autor, es tu obra, eh, y tú la publicas, digamos, en Create Space de Amazon, te dan un ISBN y te van a dar un 75% de las regalías si publicas de $3 para arriba, creo que es. Entonces es muchísimo más alto de lo que te daría una editorial tradicional, que te va a dar por muy bajo un 4%, por muy alto a lo mejor un 8%. Ya si eres un escritor famoso te va a dar más. Y aparte el adelanto te la dan sobre regalías. Entonces, si te dan un adelanto de $1,000, eh, no te van a dar más regalías hasta que tú llegues a esos $1,000 y pases al 1,001. Entonces ya te van a empezar a dar. Pero si tú publicas tradicional, es muy importante que sepas que cuando tú firmas ese contrato, estás cediendo los derechos a la editorial. Es decir, la editorial toma los derechos y tú firmas un contrato y ahí tú puedes estipular si estás de acuerdo o en desacuerdo con ese contrato. Entonces, la editorial dice, este libro va a ser mío, o sea, yo lo voy a manejar, yo lo voy a distribuir, yo lo voy a vender. Los derechos son míos, los derechos de audio, los derechos mundiales, los derechos o sea, la editorial toma porque es la editorial la que corre el riesgo. Entonces, la editorial está corriendo, eh, es la que le tiene que pagar al editor, al diseñador gráfico, al equipo de mercadeo. Entonces, tú tienes que saber que como escritor estás cediendo los derechos y muchos contratos creo que te ceden, o sea, te regresan los derechos
no me acuerdo cuánto es, si 8 años, o no me acuerdo si se deja de publicar tantos años después, te regresan los derechos y ya tú la puedes publicar como independiente, si tú quieres. Pero ahí la clave es el contrato. En el contrato vas a Mm. ver todo lo que dice ahí. Ujú. ¿Tienes idea? Yo no tengo ahorita, pero nos pregunta Santiago si sabemos cuánto cuesta los derechos de autor en Ciudad de México. No, no tengo idea, porque para ser muy sincero, Keila, en Estados Unidos, las leyes de derecho de autor es que si tú escribes algo, automáticamente tienes, la obra es tuya. Y lo que yo he encontrado, y a lo mejor tú, Keila, has encontrado diferente, pero cuando yo he publicado como independiente, es que no he hecho el proceso de derechos de autor en mi país. Simplemente lo publico. Por ejemplo, si lo publico en Amazon o alguna otra plataforma y me dan el número ISBN, yo ya Ujú. tengo evidencia de que ese libro es mío, que es de mi propiedad. Y la realidad es que mucha gente, vender un libro es tan difícil que no hay tanta gente tratando de robarte la información para luego ellos venderlos por su lado. Sí puede pasar y sí pasa, o sea, todos hemos escuchado las historias de terror, ¿verdad? Pero no, a mí, por lo menos, no ha sido algo que me preocupe demasiado. Ujú. Incluso yo he dado muchas de mis novelas, independientes, a veces las doy gratis, he escrito algunas para regalar, y digo, no, hombre, que la copien por todos lados, porque lo que quiero es que la gente sepa que estoy escribiendo este tipo de literatura para que luego vaya a Amazon y busque mi nombre y compre la novela, etcétera. Entonces, pero habría que preguntarle a una persona que tenga más experiencia con derechos de autor, porque en ese caso no, yo no soy. Ujú. Mi experiencia es igual. Una vez que tienes el número de Amazon, por ejemplo, si es donde vas a autopublicar, tu obra está protegida. Entonces, Exacto. hay que investigar por ahí también para estar más tranquilos. Sí. Eh, es que Santiago nos dio muchas preguntas hoy. Ya vamos terminando. ¿Crees Ujú. que, bueno, él también está un poquito preocupado por la inteligencia artificial? Ajá. ¿Crees que nos deje como escritores un tanto rezagados o inutilizados? Eh, Tengo un mes dándole vueltas a esa pregunta, muchas vueltas. Yo le pedí a ChatGPT que me escribiera un libro para niños, para ver qué hacía. Me asustó un poquito, pero para ahí del capítulo 5 dije, ok, ya se le acabaron las ideas, ya no sabe qué hacer. Un cuento te lo escribe muy bien, un cuento te lo escribe muy bien. Una novela todavía no está ahí, pero puede ser que esté ahí en 5 años. Hay muchas discusiones sobre eso ahorita. Tú te puedes meter a Twitter y acabo de ver, hay un escritor español que se llama Juan Gómez Jurado, que escribe thriller y es muy famoso ahorita, y él acaba de hacer un hilo en Twitter porque su opinión es que la inteligencia artificial nunca va a reemplazar a los escritores, esa es su opinión. Y lo que él hace es que compara lo que él escribió en su última novela con lo que una persona trató de recrear. O sea, una persona trató de recrear su novela a través de los prompts, que son los que se usan para la inteligencia artificial, y dice, miren la comparación, o sea, es muy diferente porque la inteligencia artificial nunca ha tenido una experiencia verdaderamente humana. Hay que tener cuidado también porque de repente usa el lenguaje un poquito, o sea, él no es creyente. Pero hay mucha discusión ahorita, mucha. Eh, si eres traductor, si eres editor, si eres corrector, si eres artista gráfico, eh, ¿verdad? Hay mucho sobre eso. Yo no sé qué va a pasar. Me parece que siempre va a tener que haber un creativo detrás, incluso de la inteligencia artificial, diciéndole, quiero que hagas esto y ahora esto y lo otro, y modifícame estas cosas. Pero vamos a ver, estamos en los inicios de lo que yo creo que va a ser una transformación en nuestra sociedad sin precedentes hasta ahorita. Ujú. Yo creo que es una conversación a seguir Sí, teniendo. sí, Y no cerrarnos a la conversación, también eso es importante, estar sí, abiertos a conversar. sí. Muchísimas gracias. Sally ya nos contestó 325 pesos por obra y nos puso el link para que lo puedan copiar los que están interesados, está en el chat. También había otra pregunta sobre Scrivener, pero también ya Ajá. mientras tú Ah, comentabas, muy yo bien. estoy poniendo la información para que sepan dónde acceder. Ajá. Y la última pregunta. Sí. ¿Es un error no seguir las estructuras gramaticales dentro de un poema?
o puede ser usado por uno mismo como sello personal. Supongo que a veces también mucho en la ficción usamos los poemas, sobre todo en la ficción fantasía épica. Ajá. eh, ¿Debemos de seguir las estructuras gramaticales? Ok. Entonces la pregunta es si podemos romper ciertas reglas gramáticas, etcétera, ¿verdad? Sobre Mira, todo en un poema, es ok, muy en un específico. poema. Ok, esa es una buena pregunta. La verdad, yo no soy poeta, entonces no estoy seguro que pueda responder, pero si quieres respondo con algo que tiene que ver más con prosa y a lo mejor se aplica un poquito a la poesía. Yo lo que pienso es, si vas a romper una regla, la tienes que conocer muy bien primero. La tienes que conocer muy, 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 muy bien para poder romperla de una manera que sea creativa y que el lector lo perciba, porque si no, simplemente lo va a percibir como un error. Yo lo que digo a veces en broma es, si eres Gabriel García Márquez, haz lo que quieras, ¿verdad? Pero si no eres Gabriel García Márquez, ten cuidado. Entonces, por ejemplo, García Márquez puede escribir todo un cuento sin ningún solo punto, coma, 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 coma. ¿Por qué? Porque fue un maestro del lenguaje. O sea, yo creo que se necesitan 10 vidas para conocer el español como él. Yo no sé cómo él pudo dominar el español en una sola vida a ese nivel. No tengo ni idea. Eh, entonces, pienso que si vas a romper una regla, tienes que saberla muy bien y tienes que hacerlo de una manera que el lector se dé cuenta que no te estás equivocando, sino que hay algo ahí. Y sí hay maneras de hacerlo. En la ficción lo hacemos mucho. En la ficción, por ejemplo, en la escritura formal te dicen que cada párrafo debe tener una idea. Entonces, cuando cambias de párrafo es porque tienes otra idea. Pero en la ficción no hacemos eso. En la ficción usas un párrafo de una palabra si quieres, si eso te va a servir de manera dramática. Eh, entonces, en la ficción jugamos con el lenguaje y usamos, pero una vez más, conoce bien las reglas para que si las llegas a romper, sea porque sabes lo que estás haciendo. Entonces, a lo mejor Gracias. eso ayuda. Sí. Y gracias a todos, tenemos muchísima participación, estamos muy emocionados, pero ya tenemos que ir cerrando, pero nos dieron la última pregunta. Ya, esta es la última, ¿ok? Ya no pongan más en Yo el chat. estoy yo esto lo disfruto mucho, no te Qué preocupes. bueno. Y creo que es una pregunta importante. ¿Cuántos Ajá. personajes es el promedio que puede tener una novela? Sé que puede variar, pero no quiero exagerar y dejar sin resolver historias dentro de la novela. Ajá. Ok. Eh, en la ficción moderna e incluso en la clásica, lo más común es tener un personaje principal, un villano y tus personajes secundarios, ¿no? Y creo que si estás empezando en la ficción, probablemente sea lo mejor para ti comenzar con un personaje principal, con los personajes secundarios, con tu villano, ya sea que sea un villano persona o que sea una situación o lo que sea, pero personaje principal, villano y los personajes secundarios, para que primero aprendas, esto es una opinión, ¿verdad? Pero aprendas a desarrollar bien un personaje y darle esas tres dimensiones, porque si vas a tener 5 perspectivas en tu novela y tienes que desarrollar un personaje es difícil, desarrollar 5 personajes es muy difícil. Y ahorita empieza a ser cada vez más común, por ejemplo, la fantasía épica es muy común tener muchos personajes, pero en el resto de la ficción no es tan común. Y si te fijas, los escritores, incluso lo que ahora consideramos ficción clásica, en muchos aspectos es un personaje principal, ¿verdad? Lees las novelas de Dickens, hay un personaje. Lees a Verne, aunque tiene muchos personajes, hay uno que resalta. Incluso Conan Doyle y todos. Entonces es como similar a lo que dije ahorita, ¿no? O sea, si vas a hacer algo diferente, como tener muchos personajes, asegúrate de hacerlo con mucho cuidado, porque aunque yo he escrito novelas con varios personajes, he encontrado que la manera más fácil de poder llevar al lector es con un personaje principal. Y además, y déjame me voy a extender 30 segundos más, si tú analizas las estructuras clásicas de la historia, de cómo contar historias, como el viaje del héroe, por ejemplo, que si eres escritor, tienes que estudiar el viaje del héroe, ya sea que te guste o no te guste, tienes que. Y cuando tú ves el viaje del héroe,
y comienza con este héroe, una de las cosas que son muy importantes es la transformación. O sea, que tienes un personaje que está muy bien en su lugar, llega a una escena, empieza, llega el mentor, llegan las dificultades, llega el valle, asciende, es transformado y tenemos un personaje cambiado al final. Con un personaje eso es muy difícil hacer. Con varios es muy difícil. Entonces, si lo vas a hacer, estudia mucho cómo contar historias, lee muchos libros sobre estructura de historia, ve videos. En YouTube puedes encontrar unos videos de cómo Pixar cuenta historias. Ellos usan el viaje del héroe modificado, pero, y te dicen, estas son las estructuras narrativas que usamos. Eh, Sé un estudiante de las historias para que si vas a hacer algo así, atreverte a hacer algo así, que es muy difícil de hacer, lo puedas hacer bien, porque tu lector va a esperar desarrollo de esos personajes, va a esperar estos personajes tridimensionales y si no se los das, va a decir, ¿para qué me diste 5? Me hubieras dado 1. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, yo creo que para todos nosotros. Muchísimas gracias, Emanuel. Hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Yo, mira, hice muchos apuntes. Bueno, Muchísimas gracias. Sobre todo, gracias también por ser práctico y por enseñarnos las herramientas que también a veces desconocemos. Y amigos, si tienen más dudas, más preguntas, pueden seguirnos escribiendo. Acuérdense que tenemos nuestro grupo, My América Latina, es un grupo cerrado en Facebook, pero ustedes pueden pedir que los aceptemos y generalmente sí los aceptamos. El grupo es MAI, My América Latina, ahí los esperamos. Y tenemos 2 webinars que vienen a continuación. En junio, 27 de junio, estaremos hablando con Patricia Cabral sobre cómo escribir mejor, porque como dice Emanuel, recibir para un editor, recibir un manuscrito con errores, no se vale. Tenemos que mandar lo mejor que podamos, algo muy pulido, algo muy bien escrito y aprender de nuestro idioma. Ella nos va a ayudar mucho a ver esos errores que a veces tenemos también por la interferencia del inglés, etcétera. Julio, vamos a hablar de inteligencia artificial. Miren, sin querer, ya estamos preparando el camino, así que también lo vamos a ver del punto de vista positivo esta vez, herramientas, ¿verdad? Que podemos usar como escritores, pero sigamos teniendo estas conversaciones. Muchísimas gracias, Emanuel, nuevamente. Gracias a todos por estar aquí. Les agradecemos mucho su tiempo, su disposición y estamos en contacto. Muchísimas gracias. gracias, hasta luego. Hasta luego.